Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. El pasado jueves se convocó en Colombia un paro nacional contra el ejecutivo de Iván Duque. Este hombre lleva relativamente poco tiempo al frente de la presidencia de Colombia, pues poco más de un año. Llegó en el mes de agosto del año 2018, después de haber ganado las elecciones de junio de aquel año en segunda vuelta. Lo hizo. Los que seáis habituales de La Contracrónica recordaréis las elecciones colombianas porque hice algunos programas monográficos sobre el tema. Bueno, pues volviendo al presente, había temor a que el asunto se desmadrase después de las violentas protestas callejeras que ha habido que han azotado durante los 2 últimos meses Ecuador, Chile y Bolivia. Se temía, y con razón, porque se había calentado mucho el ambiente a lo largo de las 2 últimas semanas. Este paro nacional estaba convocado por los sindicatos desde finales de octubre y han tenido un mes para organizar toda la protesta. Bien, en definitiva, que se temía que llegase la sangre al río, y efectivamente llegó al río, pero no llegó demasiada sangre, esa es la verdad. La jornada se cerró con 3 muertos, no en Bogotá, sino en el Valle del Cauca, que es donde está la ciudad de Cali. Pero vamos, en líneas generales, la protesta, especialmente el primer día, fue aproximadamente pacífica. Pudo acabar todo ahí, pudo acabar todo el jueves 21. Pero bueno, tal y como se sospechaba, no fue así. Tanto el viernes como el sábado continuaron las protestas en Bogotá y en otras partes del país. Protestas protagonizadas básicamente, no tanto el primer día, donde sí hubo mucho movimiento sindical, pero las protestas, especialmente las más violentas, fueron protagonizadas por estudiantes, pero no había un liderazgo claro y además las reclamaciones que realizaban eran muy variadas, muy variopintas, más que variadas. Pedían un poco de todo, cosas, algunas posibles, otras directamente imposibles, bien, que iban desde el rechazo a la corrupción a la petición de mejores salarios y una mayor igualdad. Vamos, un refrito de demandas que es lo que sacó a la calle a la gente el día 21, o a buena parte de la gente, y la mantuvo durante un par de días más. Vamos, el clásico cóctel del descontento que incendió Chile hace solo un mes, pero que al menos por ahora no ha prendido con la misma fuerza en Colombia. Lo que ha sucedido estos 3 últimos días en Colombia es inseparable de las elecciones regionales de hace un mes. No les puedo dedicar un programa, a pesar de que lo merecía, porque vino tan cargada la actualidad hispanoamericana el último mes que era imposible. Había que muchas veces me las veo y me las deseo para encontrar temas interesantes de lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico. Pues bien, desde aproximadamente la segunda semana de octubre han sido los temas los que han venido a mí, se han amontonado encima de la mesa y he tenido que seleccionar muy bien. Ya lo sabemos lo que ha pasado, pues hemos tenido una crisis de primer nivel en Chile, hemos tenido elecciones en Argentina, hemos tenido elecciones en Uruguay, otra crisis en Ecuador, también de mucha categoría, otra más en Bolivia. En fin, que lo que es el subcontinente sudamericano está teniendo, mejor dicho, unos meses al rojo vivo. Bien, solo faltaba Colombia y efectivamente, falta Venezuela, que nos ha dado mucho que hablar y espero que nos siga dando que hablar a lo largo de los próximos meses. Nos ha dado mucho que hablar este año, pero parece ser que la cosa está más tranquila. Espero, eso sí, toco madera, que no por mucho tiempo, porque la situación allí sí que es desesperada. Bueno, pues volviendo a Colombia, que es vecina de Venezuela, por cierto, es el país, yo creo, con el que más frontera comparte. Bueno, quizá, no lo sé, quizá comparta un poco más con Brasil, con la diferencia de que la frontera con Colombia es muchísimo más permeable. Bien, pues todo esto no se puede entender sin estas elecciones. El día 27 de octubre se renovaban los gobernadores de todos los departamentos de Colombia, que son 32 en total, son los que está dividido el país, también, por supuesto, de los alcaldes y de los concejales de los municipios colombianos. Así, en líneas generales, evidentemente no puedo detenerme mucho en estas elecciones, los socialdemócratas del Partido Verde, el partido de Antanas Mockus, no sé si lo recordaréis, que hace unos años, hace ya bastante, casi 10 años, le disputó la presidencia a Juan Manuel Santos y no lo consiguió. Bueno, pues retuvieron Bogotá, es una ciudad, por lo demás, que por lo general suele tener
alcaldes del Partido Verde. El propio Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá, en este caso ha entrado una nueva alcaldesa, una mujer llamada Claudia López, que apoyó a Petro en la segunda vuelta de las elecciones del año pasado y que además tiene la peculiaridad de ser mujer, que es la primera vez que una mujer ocupa la alcaldía de Bogotá, y luego es homosexual, lo que ya de por sí es algo significativo en Colombia, que es un país bastante conservador en cuestiones morales. De que la noticia de esas elecciones, por lo menos la noticia que salió de Colombia es la primera que yo vi, no sé si fue en el diario El País, era esa misma, Claudia López, una candidata homosexual y tal, pues que una mujer homosexual consigue llegar a la alcaldía de Bogotá. Como veis, si me estáis escuchando en Colombia, que sé que lo estáis haciendo, así es como se terminó vendiendo, por lo menos en España, como se terminó informando sobre las elecciones regionales. Luego ya si entrabas en las noticias, pues te daban muchas más claves. Bueno, eso sucedió en Bogotá, luego en Medellín, que es la segunda ciudad del país, ganó un independiente, un tal Daniel Quintero, que era nuevo, se estrenaba en estos comicios y bueno, ¿y qué sucede en un alcalde del Partido Verde? Nada especial. Las dos principales ciudades del país se resistieron al partido del gobierno, que es Centro Democrático, lo que se conoce como el uribismo, por Uribe, lógicamente. Bueno, se resistieron una vez más, porque el Centro Democrático no pincha demasiado ni en Medellín ni en la propia Bogotá. Pero vamos, en las regiones, de los 32 departamentos, los votos de este partido, los votos del Centro Democrático, también fueron a menos. Luego, esto dio alas a la izquierda colombiana y especialmente a los sindicatos para mostrar músculo en la calle, y más aún cuando en Chile ha pasado lo que ha pasado y el gobierno de Piñera ha tenido que doblar la rodilla, porque al final todo lo que hemos visto en Colombia a lo largo, diría, los últimos 3 días, pero un poquitín más allá, a lo largo del último mes y medio, tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Chile. Al final, aparte de las economías, sobre todo los espíritus en Hispanoamérica están muy conectados los unos con los otros, muchísimo más de lo que imaginamos. No dejan de ser países que hablan el mismo idioma. Ojo, cuando digo Hispanoamérica también digo España, es decir, al final con el idioma circula todo, que hablan el mismo idioma, con un montón de relaciones humanas, culturales, etcétera, que hacen que sea relativamente atractivo cuando ves que al vecino le va bien una cosa, pues imitarla. Además, no te puedes hasta adoptar la misma propaganda e incluso los mismos nombres de los partidos. De ahí que haya tantos partidos, por ejemplo, que se llaman Podemos, a lo largo y ancho de todo el mundo hispano. Bien, el tema es que era demasiado tentador como para dejarlo escapar. Con una revolución en marcha en Chile, pues muchos sindicalistas, izquierdistas colombianos se vieron tentados. Bueno, y si esta vez nos sale bien, podría suceder. Y en el caso de que no nos salga bien del todo, habremos hecho bastante daño al gobierno de Duque, con el que llevan peleando, evidentemente, desde que llegó a la presidencia, de esto hace ya pues casi año y medio. Eso sí, esta vez el gobierno colombiano venía avisado, claro. Venía avisado de lo que le podía llegar a pasar, mejor dicho, de lo que podía liarse en la calle. Porque lo de Chile ha sido una noticia de ámbito mundial. Lo hemos tenido en los informativos de la televisión, en Internet, durante más de un mes. Los destrozos que han tenido lugar en Santiago de Chile y en otras ciudades, pero especialmente en Santiago de Chile, caray, que tuvieron hasta que suspender la cumbre del clima, que se celebrará en Madrid dentro de unos días. Entonces, todo esto había creado un ambiente de desconfianza y no lo voy a negar, también de temor. El propio gobierno colombiano tenía miedo de que se armase una muy gorda. Y esa es la razón, en definitiva, por la que se llegó a decretar el toque de queda. Que esa es una cosa que, por lo menos aquí, se le dio bastante importancia. Se decretó el toque de queda en Cali y en Bogotá. No lo hizo el gobierno, eso sí, aunque evidentemente se hizo a instancias del gobierno, lo hicieron sus respectivos alcaldes, pues decretaron el toque de queda tan pronto como las cosas empezaron a ponerse feas, que fue bastante pronto. El mismo jueves, ya los grupos de vándalos, afortunadamente minoritarios, la mayor parte de la protesta fue completamente pacífica, luego se extendió por la noche, salieron con esto de las cacerolas, salieron a dar cacerolazos en la calle, pero bueno, la mayor parte de la protesta fue pacífica. En Cali, en el Valle del Cauca, se desmadró un poquito más, ahí es donde se produjeron los muertos, pero vamos, que no fue a tanto como se pensaba en un principio. Bien, aquí habría que plantearse qué es exactamente lo que pedían. Es lo primero que yo miré el propio jueves. Dije, bueno, vale, pues hay montada
una manifestación gigantesca hoy en Colombia, un paro nacional, pero ¿qué es exactamente lo que piden? No olvidemos que en Chile se armó por una subida minúscula de 3 céntimos de euro en el boleto de transporte del metro, de pasaje del metro. Bien, ¿había algo parecido en Colombia? No. Aquí no ha sido algo espontáneo, esto se había planificado y se había programado con tiempo. Las demandas de los manifestantes eran, como os he dicho antes, muy variadas, aunque sí había un decálogo consensuado, al menos por los sindicatos principales de Colombia, que son la Confederación General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia. Son estos dos, pues evidentemente si iban a sacar a la gente a la calle, que es en lo que estaban, pues tenían que sacarla al menos con una serie de puntos, de demandas. No podían decir vamos a parar el país y vamos a parar porque lo decimos nosotros. No, tenemos motivos muy fundados y justificados para que Colombia se detenga un día entero. Bien, el decálogo este lo tengo delante. La verdad es que cubre bastantes temas polémicos. De hecho, todos los temas polémicos de la agenda colombiana, de los que se viene hablando desde hace tiempo. Algunos temas incluso se traen desde tiempos del gobierno Santos. Lo que demuestra con este decálogo delante, lo que demuestra es que los sindicatos han decidido ir a por todas y, ojo, y poner toda la artillería, ya desde el primer momento. Y así sacar el mayor número de gente posible a la calle, cosa que por lo demás consiguieron, porque lo que fue la protesta del jueves se puede considerar un éxito. El país no paró completamente, pero sí el tema del seguimiento en economías con un sector informal tan grande pues no es lo mismo que en economías donde el sector informal es pequeñito. Pero bueno, que sí que lo notó y durante el jueves, a poco que se siguiesen las noticias, se veía que los sindicatos habían terminado saliéndose con la suya. Vayamos, por lo tanto, con el decálogo al que hacía referencia antes, los 10 puntos que los sindicatos pusieron en la mesa y con los que llamaron a los colombianos para que ese día dejasen de trabajar y, sobre todo, y a ser posible, que ese día saliesen a la calle a manifestarse contra el gobierno. Son 10 puntos, ya digo, variadísimos. El primero, por ejemplo, pues era contra la reforma laboral que han puesto en marcha, y además se viene hablando de reforma laboral en Colombia desde hace mucho tiempo. Si algo hace falta en Colombia es una reforma laboral, eso os lo puedo garantizar, porque es un país donde el desempleo ha crecido bastante. Es más, creo que detrás de todo esto podrían haberlo reducido todo a un solo punto, pero bueno, que es la razón por la que la mayor parte de colombianos están indignados y están descontentos, que es el alza del desempleo, que es bastante alta. Estamos hablando de encima del 10% en una economía como esa. Esa sería la primera. La segunda es contra la reforma de las pensiones, que, bueno, otra reforma que viene en marcha en Colombia desde hace tiempo y evidentemente pues aquí exageraron un poco, pues poco menos que van a privatizarla, etcétera. Bueno, un clásico que sucede yo creo que en prácticamente todos los países, cuando los sindicatos o la izquierda sale a la calle, pues procura muchas veces sobre un rumor o una simple sospecha construir toda una querella y ponerla en las calles, etcétera. El tercer punto es contra el holding financiero. Esto del holding financiero no es más que algo que está ya en marcha, que es crear un holding con las entidades de seguros y bancarias del Estado colombiano. Que sé yo, pues el Banco Agrario, por ejemplo, que es el más grande de todos, de los que son propiedad del Estado colombiano, y lo están haciendo, por razones de operatividad y porque además ha sido un consejo de la OCDE. Colombia es un país que se está modernizando desde hace bastante tiempo. Quiere ponerse al nivel de otros países desarrollados del mundo y una de las maneras pues es entrar en la OCDE. Eso tiene, evidentemente, algunos sacrificios y tienen que tomar una serie de decisiones el gobierno que sea, gobernase Duque o gobernase Petro. Bueno, pues el holding financiero ese tampoco les parece bien. Otro sería las privatizaciones, un clásico entre los clásicos. Le acusan de que el gobierno quiere privatizar una serie de empresas petroleras, eléctricas, etcétera. Entonces, pues claro, por ahí no están dispuestos a pasar, que por algo son sindicalistas y detrás de todo esto pues andaba la izquierda colombiana, a quien, por supuesto y por descontado, pues no les gustan nada las privatizaciones. El quinto punto es contra la corrupción.
Ellos aseguran que cada año en Colombia se roban 50 billones con B de pesos. Y efectivamente ha habido algunos casos muy sonados de muchísimos, unos cuantos. Vamos, si nos ponemos con la corrupción en Colombia tendríamos para muchas contracrónicas, pero el más sonado de todos yo creo que ha sido el de Odebrecht, que bien, no ha sido el único país al que ha afectado. Sabemos, de hecho, ni siquiera le ha afectado con especial virulencia, como ha sido el caso de Perú, al que directamente le ha dado la vuelta. Pero vamos, que hay más casos de corrupción, hay cierto hartazgo perfectamente justificado con la corrupción, y bien, esta yo creo que cualquiera la podría suscribir. Luego hay otra, que es la sexta en este caso, sí, creo que voy por la 6, sería contra el tarifazo nacional, que es pues que van a subir las tarifas de la energía, y bien, pues están en contra, evidentemente, de que suban las tarifas eléctricas. Otra es la reforma tributaria. Una de las reformas que está poniendo en marcha Iván Duque es bajar los impuestos a las empresas para que se vayan a Colombia, es decir, para que se instalen allí y se convierta el país en un lugar atractivo. A cambio, sí está subiendo los impuestos por otro lado. Entonces, lo que no sabemos aquí, no tengo yo muy claro, es si a los sindicatos le parece mal lo de rebajar los impuestos a las empresas o lo de subir los impuestos al resto del país, especialmente a la clase media. Entonces, no sé si lo de la clase media les parece correcto y en cambio lo de las empresas malo, pero bueno, lo han metido todos, a fin de cuentas tienen que estar, el que le suban los impuestos a la gente pues no sienta muy bien y esto ayuda a sacar más gente a la calle. Luego el otro es por un salario mínimo, que bien, pues dicen que tiene que haber un salario mínimo con vida digna. Como veis, nada en especial. Nada que cualquier sindicato, cualquier partido de izquierda, de América o de Europa, no suscriba en el acto. Cualquier tipo de salario mínimo les va a parecer siempre bajo y lo van a querer subir, lo cual es perfectamente lógico. Luego la novena sería para que se cumplan los acuerdos, concretamente con el que se firmó con FECODE, bueno, entre los trabajadores estatales, con los estudiantes también. Bien, esto es una cuestión puramente sindical, como podemos ver. Y por último, y esta es fascinante, por la defensa, esto es literal, por la defensa de la protesta social. Bueno, pues los que la habían convocado aseguran que el gobierno no va a restringir la protesta social y además no les parece bien. Y están estigmatizando a los que se quejan en la calle. Bueno, como vemos, hay demandas genéricas que cualquiera podría suscribir con los ojos cerrados. El caso de la corrupción. Yo no conozco a nadie que esté a favor de la corrupción, salvo evidentemente el que se está beneficiando de ella, pero ese no lo va a decir en voz alta. Luego otras son de corte marcadamente ideológico, el caso de las privatizaciones, por ejemplo, y otras dirigidas a proteger pues, a la clientela y la influencia propia de los sindicatos. Pues, caso del holding financiero, que no les parece bien porque evidentemente perderán poder entre su propia base sindical dentro de estos bancos y estas entidades financieras que pertenecen al Estado. Luego está la décima. La décima es directamente inclasificable. Está por la defensa de la protesta social. Porque, a ver, en Colombia la protesta es un derecho reconocido por las leyes. Y nadie del gobierno se ha quejado por ello. Todo lo contrario, hasta el propio Duque dijo que los colombianos tenían pleno derecho a salir a la calle a manifestarse siempre y cuando fuera pacíficamente y que nadie podía impedírselo y que le parecía muy bien que saliesen con cacerolas, con pitos o con lo que hiciese falta, siempre y cuando pues, no se pusiesen a quemar autobuses ni nada de esto. Bien, lo que quería evitar Duque a toda costa, ya sabemos más o menos por qué salieron a protestar, es que la cosa se saliese de madre, como en Chile, como os he comentado antes. Y esa es la razón por la que puso al ejército en la calle. Que ha habido algunas críticas, es que puso al ejército en la calle ya prácticamente desde el primer momento. Luego es cuando se decretó el toque de queda en Bogotá y en Cali. Bueno, en Bogotá se decretó también, el alcalde decretó la ley seca, en previsión, como es lógico, de que algún tipo con un trago de más se viniese arriba y hubiese saqueos, como sucedió en Chile. Además, esto, si recordamos, las protestas de Chile, hace algo más de un mes, cuando todo ya se desmadró, pues esa misma noche empezó en el centro y en los barrios periféricos de Santiago al final hubo saqueos. De hecho, los primeros muertos en Chile fueron precisamente por saqueos. Claro, con semejante dispositivo de seguridad, es decir, con el ejército en la calle, con toque de queda, había patrullas mixtas de policías con militares y claro, tras varios actos vandálicos que se produjeron porque esas minorías de radicales que fueron a destrozar todo lo que podían existieron, pues la policía se empleó a fondo.
como era por lo demás esperable. Pero no tan a fondo como yo imaginé al principio. Recuerdo, esto creo que fue el jueves por la noche, estaba yo con la contrahistoria y empecé a echar un vistazo a los periódicos colombianos y dije, bueno, aquí se va a armar la de San Quintín en Colombia a poco que la cosa se chilenice un poco. No olvidemos que Colombia es un país que tiene muchas más armas en la calle de las que hay en Chile. Por lo tanto, si se ponen a disparar, no quiero imaginar la matanza que se puede producir ahí. Pero no hubo que lamentar ni la cantidad de muertos del caso chileno ni los destrozos, a pesar de que sí los hubo. Y además el gobierno los denunció, se la tomaron con las estaciones del Transmilenio, con un poco con lo que pudieron estos pequeños grupos de manifestantes radicales. Y yo creo que se debió a dos razones. La primera es que había muchos menos vándalos que en Chile. Y muchos menos de los que esperaba el propio gobierno. Y la segunda es que el mal tiempo, concretamente en Bogotá, hacía lluvia, frío, no era un día muy agradable, la verdad, pues tampoco invitaba a estar mucho tiempo en la calle. Yo, si veis fotografías o vídeos de las protestas del jueves, veréis que la ciudad de Bogotá pues parecía algo así como Londres o Manchester un día de invierno. Entonces, estos días no son el invierno, nunca ha sido para manifestarse ni nada de eso. Eso, ojo, que Bogotá no es que tenga invierno, lo que pasa es que es una ciudad muy alta y a la vez muy lluviosa. Y les pilló pues uno de los peores días del año en ese aspecto. Aún así, hubo más de 200 heridos, se han contabilizado, y un número similar de detenidos por estas manifestaciones. Pero vamos, el protagonista de estas protestas no ha sido el fuego, como en Chile, sino las cacerolas. Y eso en sí ya es algo positivo, porque las cacerolas pueden ser más o menos molestas para el oído, pero no hay que lamentar más pérdidas. Pero vamos, si hay algo que podemos concluir, es que lo de Colombia no ha sido un santiagazo, porque el descontento no es tanto como para incendiar el país. Y sobre todo que la izquierda colombiana no tiene ni una fracción de la fuerza y la organización de la izquierda chilena. Y esto es importante remarcarlo. Puede, por lo tanto, yo creo, Duque respirar bastante tranquilo. Sus adversarios han disparado con toda la munición que tenían y no ha pasado nada sustantivo, a pesar de el miedo que había el jueves. Estamos ya lunes, no lo sé, quizá la cosa se reinicia, pero yo francamente lo veo complicado. Eso sí, esto le tiene que servir de advertencia. Las reformas que está realizando no han conseguido por ahora aminorar la tasa de desempleo, que se encuentra por encima del 10%, como os comentaba antes, y eso es mucho. Es cierto que la economía crece, pero también lo hace la población. Parte de ese crecimiento económico se debe a un incremento demográfico. El país crece a un 3% de media, teniendo en cuenta que Sudamérica está creciendo a un promedio del 1%, pues es bastante, pero claro, cada año se incorporan cientos de miles de trabajadores al mercado laboral colombiano, y este mercado no puede absorberlos a todos. El país está ya en los 50 millones de habitantes, 49.800.000 el año pasado, que tiene ya más habitantes que Argentina o que España. Y es además una población muy joven. Hay 10 millones de colombianos, los he ido a contar en el censo, de 0 a 19 años, que se incorporarán al mercado laboral en los próximos años. Algunos ya lo están haciendo, porque aunque las cifras de trabajo infantil en Colombia se vienen reduciendo, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, aún así hay casi 1 millón de niños que trabajan en el sector informal, obviamente. Caray, un mercado laboral que solo crea nuevo empleo en el sector informal es un mercado laboral enfermo y que ocasiona problemas sí o sí. Yo creo que ese y el de la seguridad son los dos principales problemas de Colombia. Así que o Duque se los toma en serio, realmente en serio, o la próxima vez me temo que habrá algo más que cacerolas. Hoy la contrarréplica, como no podía ser menos, viene cargada de colombianos, lo cual, para que negarlo, está muy bien, porque hablan un castellano tan bonito que da gloria oírlo. Empezamos con José, que está en Bogotá y que nos informa que el Transmilenio el otro día marchaba a medio gas. Ayer 21 de noviembre, tras el paro nacional, con disturbios y saqueos, en varias ciudades se presentó un cacerolazo nocturno y amanecemos con el Transmilenio marchando a medias. Por favor, ampliar el mensaje.
Gracias. Bueno, José, al menos marchaba, cosa que no pueden decir los usuarios del metro de Santiago. A ver, los vándalos la tomaron con algunas estaciones del Transmilenio bogotano y las dejaron fuera de servicio, pero la red sigue funcionando. A ver, para los que no lo sepáis, ¿qué es esto del Transmilenio? Esto es un sistema de autobuses de estos con carril dedicado y estaciones fijas, una especie de tranvía con ruedas de caucho que funciona en Bogotá. Bueno, en Bogotá y en muchas más ciudades en Hispanoamérica son bastante comunes sistemas de estos. El de Guatemala, por ejemplo, se llama Transmetro, el de Buenos Aires creo que se llama Metrobús o algo así, pero vamos, también en Ciudad de México hay un montón de ciudades, no así en España son, creo que no existe ninguno, aquí son más habituales los tranvías. Bien, vamos ahora con Mario de Cali, que apunta varias razones para explicar el paro del pasado jueves. Tengo entendido que hubo muchas razones para dicho paro, entre ellas la caída del precio del peso frente al dólar, la muerte de guerrilleros tras los acuerdos de La Habana, la muerte en combate de unos guerrilleros menores de edad que estaban en un campamento que fue bombardeado por las fuerzas militares de Colombia en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, e inclusive estas personas que organizaron el paro, convocaron a las barras bravas o a los hinchas de los equipos de fútbol a dicho paro. Me imagino yo que para demandarle al presidente que ningún equipo pudiera salir de primera división por decreto presidencial. Dejando un poco de lado el chiste, sigo con mi intervención. Resulta que la clase media caleña tiende a agruparse en condominios pequeños. Y fue de esos condominios de donde salieron los videos donde se ve a personas defendiéndose de otras personas que entraban a dichas comunidades a hacer destrozos. También se vieron actos irresponsables de ciudadanos que disparaban a la oscuridad. Inclusive en estos hechos resultó herido una persona que entraba a trabajar a un turno nocturno en uno de estos condominios. Espero que este señor se encuentre bien. Y pensarás que la izquierda colombiana habrá dicho algo respecto a esto, frente a los excesos de la población civil y dejaron de lado, cómo dejaron que las personas pudieran actuar impunemente, entre comillas. Pues no, si la izquierda simplemente se limitó a decir que esto es culpa del Centro Democrático, un partido de Iván Duque y Álvaro Uribe, que esto es una muestra de la guerra que vuelve, que esta desesperación que sintieron las personas es la misma que sienten los campesinos durante 60 años de guerra, entre otras cosas. Me da pena decir que estas personas son parientes y amigos míos, las que dicen estas barbaridades. Y creo que es cada vez más común que la izquierda caiga en contradicciones por puro orgullo. No sé si esto sea en todo el mundo así o solo aquí. Por ahora la situación está tranquila y resulta que el día de ayer no trabajamos por miedo a las represalias de estos bandidos. Y nada más que decir, Fernando, muchas gracias por el programa y un saludo para todos los oyentes de la Contracrónica. Bueno, Mario, los partidos de izquierda esperaban que la cosa fuese a más y así poner a Duque contra las cuerdas, cosa que no han conseguido por ahora. Deberían, yo creo, esto, si hay alguien escuchándome del partido de Petro, yo creo que deberían centrarse en uno o dos reclamos como mucho y atacar por ahí. Pero vamos, lo del jueves es que era un totum revolutum. Yo he pasado por este decálogo, pero estuve viendo reportajes de televisión y hasta vídeos a través de las redes sociales y allí cada uno había ido por lo suyo. No, yo he venido me estoy manifestando por esto, yo por lo otro. En fin, esto tiene una instrumentalización muy complicada cuando no hay una sola causa y cada uno sale a la calle un poco por lo que le viene en gana. En fin, vamos a seguir con Daniel, que también es de Bogotá y que se aproxima a los eventos del jueves y el viernes también, por cierto, desde otro punto de vista. Buenas noches, Fernando y oyentes de la Contracrónica. Reporto desde Bogotá, Colombia.
donde hemos venido en jornadas de paros y protestas desde el día jueves 21 de noviembre. El día viernes 22 ocurrieron hechos bastante llamativos. Si bien es cierto que por la mañana y por la tarde se presentaron desmanes, enfrentamientos con las autoridades, vandalización de las estaciones de transporte público, saqueo de algún par de supermercados, lo cierto es que por la noche, habiendo pasado solo un día de las jornadas de protestas, el presidente de Colombia decidió militarizar Bogotá y ordenar toque de queda, de tal manera que ninguna persona tenía permitido estar por las calles, mientras se escuchaba de manera bastante espectacular helicópteros del ejército y se veía armadillos, camiones, camionetas con soldados, con policías, con tanquetas antidisturbios por toda Bogotá. Esta medida, además de desproporcionada y de irracional, resultó coincidiendo con que justamente después del toque de queda, cuando la ciudad estaba más protegida, se presentó una supuesta ola de delincuencia en la que pretendidas bandas organizadas de saqueadores habrían querido entrar en los conjuntos residenciales de toda Bogotá, es decir, en los apartamentos, en los edificios con apartamentos, pisos de vivienda. Curiosamente, nadie se llevó nada, no hubo ningún robo, tal y como al día siguiente presentaron en rueda de prensa el presidente con el alcalde, con el ministro de Defensa y con la policía. Nadie se robó nada. Sin embargo, el pánico generalizado que se sembró en todas las personas con la supuesta idea de que unos maleantes irían a ingresar a sus viviendas resultó suficiente para que eh, todas las personas se armaran con palos y con armas muy precarias para enfrentar esta supuesta amenaza. De manera simultánea saltaron las alarmas de todos los conjuntos. Bastante orquestado todo. Y pues, si bien no tuvo ningún resultado y nadie perdió sus pertenencias, el golpe de opinión sí que fue suficiente para que la ciudadanía no politizada y no radicalizada que salió a golpear sus ollas el día jueves, pues ya el día sábado no lo hizo. Me gustaría escuchar tu opinión y la de algún otro oyente que con seguridad no seré yo el único que esté reportando desde Bogotá la situación del paro, aunque probablemente el resto sean más condescendientes con el gobierno. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Daniel, me reafirmo en lo que dije antes. Duque quería evitar a toda costa que la cosa escalase. Para ello empleó dos armas. La primera, crear cierta alarma previa entre la población. Y para eso exageraron, evidentemente. Que, claro, esa población lleva mes y medio viendo disturbios en Quito, en Santiago de Chile o en La Paz. Ojo, la población colombiana como la población panameña o la población española, porque es que lo que ha sucedido, especialmente en Santiago, ya he dicho antes que ha recorrido el mundo. Y claro, a los colombianos les pilla muy cerca, especialmente cerca. Esa fue la primera. La segunda fue poner todo lo que tenía en la calle, es decir, esas patrullas conjuntas de policías con militares, más el toque de queda que habían decretado los alcaldes de Cali y Bogotá. Es decir, que quería evitar, costase lo que costase, que sucediese lo de Chile. Y para ello se valió de las armas que tiene un gobierno, que son muchas, muchas más de las que imaginamos. Y cuando la cosa empezó a salirse de madre, pues la policía actuó con toda la contundencia. Que ha habido algunas denuncias por abusos policiales, a un chico joven le abrieron la cabeza con un bote de humo y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, era inevitable en el momento en que tú has puesto una cantidad de policía, no digamos ya militares en la calle, que estas cosas van a suceder. De cualquier modo, la protesta, en este caso, a Duque se lo puso fácil, porque fue esencialmente pacífica, esa es la verdad. Entonces tampoco tuvo que emplear demasiada fuerza. Bastaba con el miedo que había metido antes y después, posteriormente, los toques de queda y que se viesen militares por la calle. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora con Estefanía, que también está en Cali y nos aporta su visión sobre lo sucedido allí.
Hola Fernando, antes que nada quiero felicitarte y agradecerte muchísimo por tu programa. Yo soy un amante de la historia y hace algunos meses el algoritmo de YouTube me recomendó alguno de tus videos y pues desde ahí no me he podido desenganchar de las diferentes contras. También quería agradecerle a Alberto Garín y a Pizarro por sus invaluables aportes que me parecen que enriquecen mucho tu programa. Como te decía, quiero hacer un pequeño informe de la movilización que hubo en Colombia el 21 de noviembre, especialmente porque hubo una gran participación y se evidenció que cada vez somos menos apáticos en lo que sucede en nuestro país. Y también se evidenció de que no iba a ocurrir el apocalipsis ni íbamos a incendiar el país, como algunos medios estaban divulgando para que las personas no se movilizaran. Lo primero que quiero aclarar es que aunque las centrales obreras fueron las que hicieron el llamado, no fue solamente una protesta de ellos o de los sindicatos o del sector educativo como suelen ser las marchas aquí. La convocatoria se hizo por múltiples razones. Por ejemplo, el incumplimiento del gobierno con los acuerdos realizados con las universidades públicas para incrementar el presupuesto de las universidades, las respuestas violentas que tienen la fuerza pública en las manifestaciones. Por ejemplo, en este año la policía arrojó gases lacrimógenos en frente de un hospital. Sí, no encontraron mejor manera para dispersar a los manifestantes. Bueno, y ahora por el lado económico, aunque Colombia ha tenido un crecimiento del 3.3% en el último trimestre y en comparación con el año pasado nos ha ido mucho mejor, el desempleo no ha bajado y esta era una de las promesas que se tenían con la aprobación de la ley de financiamiento en diciembre del año pasado, en la cual se incrementaban los impuestos a la clase media y se disminuían los impuestos a las empresas para que hubiera más inversión y menos desempleo. También han habido rumores de proyectos de reforma del sistema de pensiones y de bajar el salario mínimo, aunque esto lo ha desmentido el gobierno, pues ha movido a la gente. Por la parte social, aquí en Colombia se presenta un asesinato sistemático de líderes sociales en las cuales el gobierno tampoco se pronuncia. También, pues la obvia impopularidad del presidente Duque. Y por último, han ocurrido varios eventos de violencia que han avivado el malestar social en los colombianos. Bueno, y finalmente ya, en lo que tiene que ver con la movilización del día de hoy, al menos en mi ciudad estuvo muy tranquilo. Sin embargo, el alcalde puso toque de queda para las 7 de la noche. En Bogotá sí ha habido varios disturbios, sin embargo se encuentra de todo. Uno ve noticias en las que ve a los manifestantes protegiendo a los policías de vándalos y limpiando los grafitis que se han hecho en el servicio de transporte público. Sin embargo, en general ha sido muy difícil encontrar transporte, ya sea en taxi o con plataformas, porque pues primero las calles están bloqueadas y segundo, por la seguridad, los transportistas no han prestado su servicio. De todas maneras, no ha sucedido lo que muchos medios habían dicho de que iba a ser el apocalipsis o íbamos a estar al nivel de Hong Kong o iba a suceder lo mismo que en Chile o Bolivia. Solamente la gente se manifestó mayormente de una manera pacífica, diciéndole al gobierno lo que nos está molestando y en lo que nos debe poner atención. Pues mira, Estefanía, te agradezco mucho tus palabras tan amables. Vamos, en lo que me toca a mí y también en lo que toca a Garín y a Pizarro. La verdad es que somos muy afortunados por tener gente tan lista que nos escucha desde el otro lado del mundo. Respecto a las causas de este levantamiento, pues como dije antes, creo que la principal es el desempleo, o al menos es como lo veo yo desde aquí, y la falta de expectativas de parte de la población, algo que los sindicatos supieron ver tan pronto como en octubre. Y a lo que los partidos de izquierda pues apuntaron tras el éxito de las elecciones locales del 27 de octubre. Vieron esto, luego lo de Chile, en lugar de jugar a su favor, jugó en su contra. Esa es la verdad, o al menos yo lo veo así. En el caso de que no se hubiera producido el Santiagazo, no digamos también lo de Ecuador, que les cae más cerca todavía a los colombianos, creo que
que hubiese tenido más éxito todo esto. Pero bueno, eso evidentemente no deja de ser una opinión mía, que veo estas cosas desde muy lejos. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla no de Colombia, pero sí de la economía hispanoamericana. Como en toda economía, los contextos externos e internos marcan el curso ascendente plano o descendente de la misma. Una desaceleración global, con una guerra comercial entre potencias y con los precios de las materias primas comparativamente menores, no son acicates para Hispanoamérica, ni para nadie en realidad. Políticas de déficit y deuda y cambios legislativos bruscos y trascendentes son elementos internos que alejan a inversores presentes y futuros. Y mucho de esto y en muchos lugares de Hispanoamérica es exactamente lo que ha estado ocurriendo. La economía hispanoamericana se mide dificultosamente, dada la enorme economía informal que, a legal o ilegal, alberga y que complica verla con una panorámica completa. Pero en todo caso, esta informalidad ágil, desregulada y desfiscalizada también significa precariedad ante un temporal de enfriamiento económico global. En Hispanoamérica, como en todo el mundo, la economía no es una búsqueda reglada de la prosperidad mediante normas probadas en el pasado y replanteables ante los resultados, sino que es economía política, algo que fija un rumbo pese a haber comprobado que es fatal y no lo virá pese a los resultados fatales, hasta que la fuerza mayor, es decir, la ruina, se impone, no sin antes haber ocultado el desastre con palabras de odio, agravio e incitación a las rafias hacia quienes aún tengan algo que, oh casualidad, son los culpables. Con todo, la economía es la suma de las acciones de los agentes económicos, y en eso Hispanoamérica tiene a los mejores posibles, es decir, a una gente valiente, sufrida e imaginativa, por lo que la esperanza de que la prosperidad no ande tan lejos no puede desaparecer. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto se termina la contracrónica de hoy, lunes 25 de noviembre. Ya sabéis, mañana será martes, empezamos la semana y la empezamos como siempre con todo el optimismo posible. Y los que no estéis optimistas, pues pensad que queda muy poquito para la Navidad. Dentro de nada, como os decía ayer en la contrarréplica, han encendido las luces, por lo menos en Madrid. No, supongo que por otras partes de España y de América también las habrán encendido, y esto ya es motivo para, al menos al principio, ponerse de buen humor. Luego acabamos todos un poquito hartos de la Navidad, pero a los primeros días, las 2 primeras semanas, siempre gusta verlo. Así que empecemos esta semana con todo el optimismo posible, y ya sabéis, yo desde luego siempre optimista al máximo, a tope con ello. Yo os espero aquí mañana, que será 26 de noviembre, y tendré un tema seguramente interesante. Bueno, de eso ya me encargo yo, de que el tema merezca la pena ser escuchado, para que vosotros lo disfrutéis desde el otro lado. Hasta mañana, amigos.